Bueno, entonces, ¿qué vamos a ver en el capítulo 3? En el capítulo 3 vemos básicamente álgebras de Boole. Como introducción a las álgebras de Boole, vamos a ver las estructuras algebraicas, ¿sí? Porque un álgebra de Boole no es otra cosa que una estructura algebraica más, que para ustedes es muy útil, ¿sí? Toda la base de las computadoras, de la arquitectura de von Neumann, es en base a las álgebras de Boole, ¿sí? Entonces, ¿a qué vamos a llamar una estructura algebraica? ¿Eso se ve bien o se ve muy chiquito? ¿Se ve bien? Bueno. Una estructura algebraica va a ser un conjunto con una o más operaciones. Y de acuerdo a las propiedades que cumplan esas operaciones, va a ser una estructura algebraica u otra estructura algebraica. Estas son cosas que ustedes ya conocen, ¿sí? Lo que vamos a ver ahora, ustedes lo conocen. Nada más vamos a clasificar esos conjuntos conocidos por ustedes con esas propiedades, las clasificamos con algún nombre, ¿sí? A ver, estas operaciones, ¿cómo pueden ser? Pueden ser, las operaciones pueden ser binarias o unarias. ¿Qué quiere decir esto? Binarias no de 0 o 1, sino de 2, ¿sí? Porque ustedes están acostumbrados que lo binario es 0 o 1, ¿no? Binarias nos referimos de 2 elementos. ¿Qué sería una operación binaria? Y, por ejemplo, sumar. ¿Por qué? Porque para sumar necesito 2 elementos y como resultado me da otro elemento, ¿sí? En cambio, si yo digo, bueno, a ver, la potencia se la aplico a un elemento. ¿Se entiende esto, la diferencia entre unaria y binaria? Las binarias van a ser funciones, miren que acá volvemos con funciones, ¿no? Funciones con dominio en donde en el producto cartesiano del conjunto. Yo tengo un conjunto A, supongamos este es un conjunto A. ¿Se entiende esto? ¿Por qué una función del producto cartesiano en A? Y bueno, porque yo, por ejemplo, si dijera, si A fueran un conjunto numérico, digo 2 más 3 me da 5. Entonces, hago una operación en el par 2, 3. ¿Se entiende más o menos? Es formal, ¿sí? Uno después no está pensando todo el tiempo en eso, pero la, la importancia de que sea una función, ¿cuál es? Primero, que todo par que yo tome tiene un resultado. Y en segundo lugar, que ese resultado es único. Yo sumo 2 más 3 y no tengo dudas si dará 5, 6, 7, bueno, si aprendí a sumar, ¿no? Pero, ¿está bien? Entonces, tiene un único, todos tienen resultado, todos los pares que yo tome tienen resultado y ese resultado es único. ¿Se entiende? Esto con el ejemplo si la operación fuera la suma, puede ser cualquier otra operación. ¿Está bien? Y en el caso de las unarias, también es una función, pero ahora del conjunto A en el conjunto A. Se lo aplico a un solo elemento y me dan resultado en el mismo conjunto. Esto de que sean operaciones binarias o unarias y que la identifique con una función es lo mismo que cuando decimos la operación es cerrada. Recién en el ejercicio que estábamos mirando con Mariel era, ¿qué cosa? La multiplicación de números enteros. ¿Se acuerdan que decíamos, bueno, entonces cuando tenemos A por B, si A por B eran enteros, yo ya sé que ese resultado también es un entero, ¿no? Decíamos eso como operación cerrada. Bueno, eso es lo mismo que decir que hay una operación binaria.
¿Por qué? Porque estoy segura que tiene resultado y que ese resultado me queda en el conjunto, ¿sí? Digo porque después lo vamos a usar, vamos a hablar de operación cerrada o operación binaria, un poco con ese mismo significado. Bien. Entonces, tenemos esto. Eso va a ser una estructura algebraica. Ahora, dependiendo, entonces dijimos, de las propiedades de esas operaciones, depende la estructura algebraica que sea. Vamos a definir, a ver si puedo dejar escrito acá, si yo tengo un conjunto A conjunto, con una operación que voy a llamar triangulito, ¿sí? Lo voy a llamar así a propósito, ¿sí? Porque no es necesariamente la suma ni la multiplicación. Tengo esa operación binaria, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a decir? Si esa operación, bueno, si es binaria, es cerrada. ¿Está bien? ¿Qué era ser cerrada? Bueno, yo digo, no sé quién es, tiene elementos. Si cuando aplico esa operación a dos elementos, ahí se escucha, se me va la voz. ¿Se escucha lo que estoy diciendo o se me va? Un poco cortado. Bueno, entonces escribo y me acerco para hablar. Primer propiedad, que sea cerrada, lo que dijimos recién, que A, triangulito B, pertenezca al conjunto, ¿sí? Opero entre dos elementos, me quedo adentro del conjunto. Decir esto es lo mismo que decir que la operación es binaria, ¿sí? Bien. Segunda propiedad, vamos a decir asociativa. ¿Qué era que una operación tenga la propiedad asociativa? ¿Se acuerdan eso? Si yo dijera A triangulito B y al resultado le hago triangulito C, tiene que dar lo mismo que operar primero B con C y después con A. ¿Se entiende eso? ¿Se lo acuerdan de qué estoy hablando? ¿Sí? Como si fuera en la suma, digamos, y en vez de triangulito. Sí. Profesora, no sé si me está hablando a mí, yo te silencié el micrófono. Que yo tenía esta pregunta. Si, por ejemplo, A triangulito B, triangulito C, me da gracia, pero es igual a A triangulito B, triangulito C, ¿no tendría que haber también otro paréntesis que diga, por ejemplo, el par que falta en esos paréntesis, que sería el CA, por ejemplo? ¿O me No, estoy yendo al diablo con eso? no, no, porque acá, digamos, lo que uno hace es decir, yo tengo que operar A con B con C. Y lo que estoy diciendo es, ¿cómo hago para hacer esto si yo sé operar entre dos? Entonces, la cosa es, ¿hago primero esto o hago primero esto? Entonces, lo que estoy mostrando es que da lo mismo, pero no los cambio de lugar, ni los hago todos con todos, ni ninguna distributiva. Está bien, está bien, está bien. ¿Está bien? Se mantiene el Gracias. orden. Lo que digo es, me da lo mismo hacer primero los dos primeros y después con el último, o hacer los dos últimos y después con el primero. ¿Mm? Ok. Bien, esa era la asociativa. ¿Qué más? Elemento neutro. ¿Se acuerdan qué es el elemento neutro? En general, volvamos a la suma de los números. ¿Quién es el neutro en la suma de los números? El cero, ¿verdad? En cualquier conjunto numérico, bueno, de los que conocemos nosotros, digamos, ¿no? Reales, enteros, naturales, bueno, naturales con el cero,
¿sí? Siempre el neutro va a ser el 0. ¿Por qué? Porque dado cualquier número, si yo le sumo el 0, me vuelve a dar el número. Esa es la idea de neutro, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a decir acá? El neutro, como definición de elemento neutro, va a ser A, triangulito, y vamos a poner una N mayúscula, porque no sé dónde estoy, y no siempre va a ser el 0. Entonces, la función de neutro tiene que cumplir que si yo lo multiplico, lo opero a derecha y a izquierda, me tiene que dar el mismo elemento. ¿Se entiende? Eso es definición de neutro. Un elemento del conjunto único que si yo opero a derecha y a izquierda con cualquier elemento A, yo ahí no estoy poniendo cuantificadores, ¿no? Pero esto debe decir para todo A, B y C en el conjunto. No quiero poner mucha cosa acá que complique la comprensión. Claro, claro, Diego. Si yo en vez de hablar de la suma estuviera hablando de la multiplicación, este n va a ser 1, no 0. Tal cual. ¿Sí? Por eso, en general, uno define un elemento neutro en un conjunto si para cualquier elemento del conjunto, cuando opero a derecha e izquierda con ese elemento que es único para todo el conjunto, me vuelve a dar el mismo elemento. ¿Y qué es opuesto? El opuesto era si para cualquier elemento del conjunto hay otro, que lo voy a llamar A'. A ver, ¿qué escribí ahí? Para cualquier elemento A del conjunto tiene que haber otro. ¿Pero por qué le puse A'? Porque este opuesto depende de A. Ahora lo vamos a ver. Para cualquier elemento tiene que haber otro que cuando opero a derecha y a izquierda con él, me dé como resultado el neutro. Yo digo, si tengo un conjunto con una operación que cumple todo esto, digo que eso lo llamo grupo. Decimos que un conjunto con una operación que cumple todo eso tiene estructura algebraica de grupo. ¿Está bien? Eso es una definición. Les pregunto ahora, ¿conocen alguno? ¿Algún conjunto con una operación que cumpla todas esas cosas? Los enteros. Bien, ¿los enteros con qué operación? ¿Con qué operación, Mariel? Con la suma, con la resta. Bueno, con la suma y con la resta. En realidad, la resta ya viene del opuesto, ¿no? En general se usa la suma porque la resta es la definición de opuesto. ¿Está claro para todos que este conjunto tiene estructura de grupo? Porque, ¿qué voy a hacer? A ver, si sumo dos números enteros, el resultado me da entero. Es cerrada. Hacer 2 más 3 más 5, ya sabemos que es lo mismo que 2 más 3 más 5, ¿o no? Esto lo usamos habitualmente nosotros.
¿Esto vale solamente para el 2, para el 3 y para el 5? No, vale para todos, ¿no? Cualquier terna de números que yo ponga acá enteros, esto se cumple. ¿Sí? ¿Está bien eso? Bien. ¿Tiene elemento neutro? Bueno, recién decíamos, ¿no? El elemento neutro de la suma de los enteros va a ser el 0, ¿sí? ¿Tiene opuesto? Y sí, es lo que también decíamos recién, es el menos sano, ¿es cierto? Para cualquier número, si yo acá pusiera el 57, ¿quién le tengo que sumar para que me dé el neutro, que dijimos que es 0? ¿Quién le sumo? El menos 57, ¿no? Entonces, ese es el opuesto. Fíjense esto que les decía recién. El neutro es el 0 y es el 0 para cualquiera. Cualquiera que yo ponga acá, le sumo 0. Le sumo 0, sí, y me da A. No me importa quién sea este A. En cambio, para encontrar el opuesto, este opuesto sí depende de este número. ¿Está bien? Hay uno para todos, pero uno distinto. En cambio acá hay uno para todos, pero es siempre el mismo que es para todos los números, ¿sí? ¿Estamos con eso? Entonces, los números enteros con la suma es una operación cerrada, asociativa. ¿Tiene neutro, tiene opuesto? Bueno, tiene estructura de grupo. Pero es algo que ustedes ya conocen, por eso les decía, ustedes ya saben operar esto con los números enteros. Bueno, le llamamos a eso estructura de grupo. Además, si le agregamos la propiedad conmutativa, ¿cuál era la conmutativa? Otra vez, que para todo par de elementos del conjunto, A triangulito B, ¿qué me tiene que dar? ¿Qué era conmutativa, propiedad conmutativa? Si yo en los números P triangulito A, tal cual. P triangulito A. ¿Sí? Es cambiarlos de lugar en la operación. No me importa que la operación se llame triangulito, suma, multiplicación, estrella, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, si le agregamos eso, decimos que es un grupo conmutativo o grupo abeliano se llama. Bueno, para que ahora hablo ya. Grupo conmutativo o grupo abeliano se llama también, es lo mismo, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, ¿y este qué será? ¿Grupo conmutativo también o no? Sí, ¿no? Porque ya sabemos que la suma es conmutativa en los números enteros. Bien, ¿qué otro conjunto conocen con otra operación o con la misma que también tenga estructura de grupo o de grupo conmutativo? Con la multiplicación. ¿Quién con la multiplicación? ¿Qué conjunto? Fíjense que siempre tenemos que decir conjunto con la operación, porque la operación sola depende en qué conjunto y el conjunto solo depende con qué operación. ¿Naturales con qué? A ver. Bueno, Diego dice enteros con multiplicación. Vamos a analizar esto. ¿Y Nicolás, naturales con qué? ¿Con la suma? Sí, bueno, analicemos esos dos. Si son o no son grupo. Enteros con la multiplicación. ¿Qué tiene que pasar? Que sea cerrada.
Bueno, ya sabemos, ahora pienso todas esas propiedades reemplazando el triangulito por la multiplicación, ¿no? Claro, bueno, ahora miramos los naturales. ¿Está bien? Miramos acá y reemplazamos todas las veces que dice triangulito, reemplazamos por la multiplicación, ¿sí? Entonces, ¿es cerrada? Sí, porque si multiplico dos enteros me vuelve a dar un entero. ¿Es asociativa? Sí, ya sabemos eso también, ¿no? Si hacemos 2 por 3 por 5, bueno, siempre elijo los mismos números. Es lo mismo que 2 por 3 por 5, ¿verdad? ¿Está bien esto? Esto vale para cualquier terna. Bien, ¿hay elemento neutro en la multiplicación de números enteros? El 1, ¿no? ¿Por qué? Porque dado un número entero cualquiera, si yo lo multiplico por 1, eso me da lo mismo que hacer 1 por A, y eso me da A. O sea que efectivamente el 1 es neutro en la multiplicación de los enteros. Bien. ¿Tiene opuesto? ¿Qué es el opuesto acá? ¿Y quién es? Por ejemplo, a ver, miremos lo que dice ahí. Yo tendría que encontrar que para cualquier A entero lo tengo que multiplicar por un A', que ahora tendríamos que encontrar quién es, que el resultado sea lo mismo que hacer A' por A, y eso me tiene que dar el neutro. El neutro dijimos que es 1, ¿no? 1. Entonces, por ejemplo, si A vale 3, ¿quién es el número que multiplicado por 3 me da 1? Ah, no es entero, claro. Tendría que ser un tercio, claro. No, acá le puse prima como para indicar que es otro, ¿sí? Puse A prima para decir, acá, digamos, se le podría poner, no sé, otro nombre, pero es para indicar que este es el que yo tengo que encontrar, que multiplicado por A me dé 1. A ese lo vamos a llamar opuesto, digamos. ¿Se entiende? Así como acá le pusimos nombre N al neutro, ¿sí? Un bautismo, no es otro cualquiera, sino uno que depende de este. ¿Mm? ¿Está bien, Mariano? Bien, entonces, ¿qué pasa acá? ¿Qué falla? Bueno, falla el opuesto, ¿sí? Entonces, en general, cuando uno habla de multiplicación se llama inverso o inverso multiplicativo, pero el concepto es el mismo. Es alguien que operado con un elemento cualquiera en conjunto me tiene que dar el neutro. O sea que acá falla. Este no es grupo entonces, ¿eh? Ojo, porque ese inverso no estaría. Entonces, si yo armo una bolsa acá con los que son grupos, estos son grupos, este no está. ¿Sí? ¿Se entiende? Ese no es grupo. ¿Mm? Y me habían dicho los naturales con la suma, pero ya se dieron cuenta mientras tanto, me parece, ¿no? Porque otra vez, va a ser cerrada, va a ser asociativa. Bueno, el neutro dependiendo si tomo naturales con el cero o sin el cero, ¿no? Eso eh, es dependiendo de los autores o del contexto en el que uno trabaje, a veces toma el cero y a veces no. Ponele que tomar el cero no, no, si le falta una propiedad no es, tiene que cumplirlas todas. ¿Mm? Para ser grupo tiene que cumplir todas las propiedades.
Entonces digo, ponele que a los naturales los tomáramos con el 0. Está bien, tiene neutro entonces, cuando hablo de la suma. Pero cuando voy al opuesto, ahí es donde falla, ¿no? Porque es lo que veíamos hoy, que el opuesto va a ser para un natural cualquiera menos ese número, y esos no están a los naturales. Así que este tampoco es grupo, ¿eh? No es. Otro que conozcan, ¿qué otro conocen? ¿Algún conjunto un poquito más grande numérico? Racionales. A ver qué pasa. ¿Racionales con qué operación? Racionales, todos se acuerdan los qué elementos tienen, ¿no? Bueno, cuando definimos el conjunto de los números racionales como el conjunto de los A sobre B, tales que A es un número entero y B es un número entero y B es distinto de 0. O sea, las fracciones. Las fracciones. ¿No se acuerdan de las fracciones? 2/3, 3/4. Sí. Lo que pasa es que escrito así, capaz que parece que fuera otra cosa, pero son esas, ¿sí? Las fracciones. Números racionales o fraccionarios se llaman también. ¿Sí? ¿Sí? Y se definen así para indicar, porque, digamos, si yo digo raíz de 2 sobre 3, esto no es un número fraccionario ni racional, ¿no? Cuidado. Tienen que ser enteros los dos. El denominador tiene que ser distinto de 0, porque si no, no existe. Eso está bien, ¿no? Las fracciones son cocientes de enteros, con denominador distinto de 0. Bien, entonces, a ver, no me acuerdo quién propuso racionales con qué operación. Con la suma. Bueno, racionales con la suma. A ver, si yo sumo dos fracciones, el resultado, ¿me da una fracción o me puede dar raíz de 2? A ver, separemos esto primero, ¿no? Fracción, ¿no? Bien. Separemos una cosa. Todos tenemos claro, nosotros vamos a trabajar con conjuntos de números reales. Hay otros números que están fuera de este conjunto, pero nosotros estamos trabajando en reales. Dentro de los números reales, los naturales son un subconjunto, ¿verdad? De los reales. ¿Sí? Eso todos lo sabemos porque además vimos conjuntos. O sea que los naturales son una bolsita que está acá adentro. Los números enteros también son una bolsita que está ahí adentro, pero que además tiene adentro la bolsita de los naturales, ¿o no? ¿Sí? ¿Está bien esto? Acá pongo los enteros, ¿estamos de acuerdo? A los naturales le agregamos los negativos y ya estamos, ¿no? Está bien hasta ahí. Bien. ¿Qué conjuntos numéricos me van a completar para llegar a los reales? ¿Quiénes me faltan acá? De los enteros a los reales hay un montón de números que no son enteros, ¿no? ¿Quiénes van a ser? Bueno, los racionales, pero son todos. Los racionales y los irracionales, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Yo ahora digo, por ejemplo, ¿y los enteros son racionales? Sí, ¿está bien?
Porque yo cualquier número entero, no sé, el 45, si lo pienso como 45 sobre 1, ya está. Es el mismo número y el cociente de enteros, estoy en mi definición. Y los enteros también se consideran números racionales. ¿Está bien? Es decir, que entonces ahora tengo otra bolsa por acá, y voy a tener a todos los enteros también adentro y voy a tener los racionales, ¿sí? Con la salvedad que yo, bueno, ¿quiénes van a estar acá afuera? Y, por ejemplo, el 1/3 me queda ahí afuera, ¿no? Porque no es entero, ¿sí? Todos los que son racionales no enteros van a estar ahí alrededor. ¿Hasta ahí estamos? Y ahora, ¿con qué completo? Bueno, los que me quedan por afuera de los racionales, que ya no agarran a ninguno de estos conjuntos, son los irracionales. Esos van a ser todos los que me quedan por acá. ¿Está bien? ¿Y los irracionales quiénes son? ¿Conocen alguno? Pi. Bien. Entonces conocemos a pi. ¿A quién más? ¿Alguien más conoce el irracional? Raíces, bueno, no todas, ¿no? Raíz de 2, raíz de 5, ¿sí? Raíz de 4 no es irracional. ¿Está bien eso? ¿Mm? Entonces, acá hay un montón de números, ¿sí? Que están por acá afuera y que no pueden entrar en ninguna de estas bolsitas. Bueno, quise decir esto un poco para ordenarnos, porque por ahí yo les estoy hablando conjuntos y a ver si tenemos bien claro cuál es la relación entre ellos, porque hay muchas cosas que cuando yo mire ahora los racionales, voy a decir, bueno, pero si se cumplen los racionales, se cumplen cualquier subconjunto que tiene adentro, ¿sí? Estos son subconjuntos, ¿sí? ¿Se acuerdan? Bueno, entonces, vamos, los racionales con la suma, otra vez. Si sumo dos racionales, me da un racional. Asociativa será la suma. Sí, ¿no? Cuando yo hacía 1/3 más 3/4 más 1/5, es lo mismo agrupar así que hacer primero 1/3 más 3/4 y después sumarle 1/5. ¿Sí? Es asociativa. ¿Tiene neutro la suma en los números racionales? Sí, otra vez el 0. ¿Está bien? Buenísimo. ¿Tiene opuesto? Sí. ¿Quién es el opuesto de un racional A sobre B? Menos A sobre B. ¿Está bien? ¿Se entiende lo que dije? Si yo tengo un racional, ¿quién le tengo que sumar para que el resultado me dé el neutro de la operación? Bueno, menos A sobre B. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Bueno, entonces buenísimo. Tiene estructura de grupo. Además, ¿es grupo conmutativo o no? ¿Será además grupo conmutativo? Sí, ¿no es cierto? Porque también me da lo mismo sumarlos en cualquier orden. Buenísimo. O sea que esto que pusimos acá podría ser el conjunto no solo de los que son grupos, sino grupo conmutativo. ¿Sí? Esos dos cumplen. ¿Alguno más que conozcan? O no, o que lo analicemos, digamos. Profesora, una consulta. Ahí me confundí porque hoy dijo que un subconjunto de, o sea, si el conjunto cumplía
los subconjuntos también cumplían. Y acá, por ejemplo, los naturales no es un subconjunto de los enteros. Sí, sí, pero lo que pasa es que no son todas las operaciones las que se heredan. Las que se heredan son la asociativa y la conmutativa. ¿Sí? Yo lo dije así rápido, el neutro y el opuesto no. ¿Se entiende? Ah, Pero está bien. ¿está bien? Yo lo que digo es que, por ejemplo, los reales, yo ya sé que, ahí miramos, Nicolás, con la multiplicación. Yo los reales ya sé que la suma es conmutativa. Bueno, en todos los subconjuntos que están adentro sigue siendo conmutativa. ¿Está bien? Ya sé que es asociativa. En todos los que están adentro también. No pasa lo mismo con el neutro y el opuesto porque, porque yo, por ejemplo, fíjense, el neutro, si yo considero naturales sin el cero, el neutro de la suma va a estar acá. Entonces, este no lo tiene, todos los demás lo tienen. ¿Sí? El neutro de la multiplicación, bueno, está acá. ¿Sí? Porque el 1 es natural, es entero, es racional, es real. ¿Sí? Entonces, ¿qué digo? Ah, bueno, bárbaro. Entonces, el 1, el neutro, digamos, de la multiplicación lo tienen todos. Pero el problema es cuando yo tengo que pensar en que si tengo un elemento, un 3 acá, el menos 3 me quedó acá afuera. ¿Sí? O si tengo que pensar en el inverso multiplicativo del menos 3, el menos 1/3 me quedó acá afuera. ¿Sí? ¿Está bien? Las que se heredan son la asociativa y la conmutativa. ¿Mm? Y lo que se hereda también es que si yo digo que para que un número real le sumo un elemento y me dé el mismo número real y el neutro es el 0, bueno, el 0 va a ser también en todos los conjuntos de adentro. La diferencia es que puede no estar en ese conjunto. Pero digamos, yo los naturales, por más que lo cuente sin el 0, el número que le tengo que sumar para que me dé el mismo natural va a ser el 0. Después puedo decir, ah, pero el 0 no es natural. Bueno, está bien. ¿Sí? ¿Está bien? O que yo diga en los enteros, ¿por quién multiplico al menos 3 para que me dé 1? Y hay que multiplicarlo por menos 1/3. Ese menos 1/3 no es entero, entonces, bueno, le saca estructura, pero el número por el que hay que multiplicarlo es ese. ¿Mm? ¿Está bien? Al no estar en el conjunto, por eso no va a tener estructura de grupo. Nicolás pregunta, racionales con la multiplicación. A ver qué pasa ahí. Racionales con la multiplicación. Otra vez, multiplicar racionales me vuelve a dar un racional. La multiplicación de racionales es asociativa. ¿Sí? ¿Esto se acuerdan? Párenme si hay algo que no se lo acuerdan, ¿eh? Elemento neutro de la multiplicación en los números racionales. ¿Cuál será? De la multiplicación, ¿eh? Claro, el 1, ¿no? Yo hago A sobre B, ¿por quién lo multiplico para que me vuelva a dar A sobre B? Otra vez es el 1. ¿Sí? Sí, estamos con multiplicación. Bien, entonces, ¿y el 1 es racional? Sí. Bien, vamos bien, hasta neutro estamos. ¿Qué pasa con el opuesto? ¿Sí? ¿Qué es el opuesto? Otra vez, el opuesto sería ahora, ¿por quién multiplico a A sobre B para que el resultado me dé el neutro de la multiplicación, que dijimos que era el 1? ¿Por quién lo multiplico? Acá vamos a ver si se acuerdan que es
multiplican los números fraccionarios o racionales. Por B sobre A, ¿no es cierto? Por B sobre A. ¿Esto está claro para todos? ¿Sí? Bien. Ahora pregunto, ¿este B sobre A existe siempre? Sea quien sea este número. No, ¿para quién no? Claro, cuando A es 0, ¿sí? Porque nosotros definimos los racionales con B distinto de 0, pero el 0 también es un número racional, ¿sí? De hecho, yo puedo definir el 0 como 0 sobre 3, por ejemplo, y eso es un cociente de enteros. O sea que el 0 es racional, y cuando A es 0, este número no existe, ¿sí? ¿Está bien eso? Es decir, que yo para definir los racionales como grupo, con la multiplicación, tengo que tomar racionales menos el 0. Le saco el 0. Ustedes ya saben qué es esta operación. Diferencia de conjuntos, ¿no? Al conjunto de los racionales, ¿sí? Le saco el conjunto que tiene como único elemento al 0. Con la multiplicación, ahora sí lo puedo poner en esta bolsa. Ahora lo pongo en esta bolsa. ¿Se entiende esto? Vamos a agrandarla así, así no vuelvo a escribir. ¿Sí? ¿Se entiende? Sacarle el 0 porque si no, eso no va a pasar siempre. ¿Eh? Y lo mismo, ustedes tienen un ejercicio ahí en el apunte que les pregunta los números reales con la multiplicación. Bueno, los números reales con la multiplicación, la misma historia. Va a haber que sacarle el 0. ¿Mm? Entonces, los que van a ser grupos son reales sin el 0. ¿Mm? ¿Está bien esto? ¿Se entiende? Entonces, bueno, esto es una estructura algebraica que esto lo vemos en conjuntos numéricos, pero hay otros conjuntos, por ejemplo, en donde podemos trabajar. Fíjense qué pasa si yo ahora tomo un conjunto B formado por el 1, el 2 y el 3. Y les voy a pedir que me enumeren todos los subconjuntos posibles de ese conjunto B. ¿Alguno? El 1, bueno, pero entre llaves, ¿no? Porque son subconjuntos. El 1, el 2, bien, ¿qué más? El 3, el 1, 2, 1, 3. ¿Qué más? ¿Alguno que lo ayude a Diego? Che, 2, 3. 1, 2, 3, bien, o directamente B se puede escribir. ¿Qué más? Bueno, 3, 1, no porque acuérdense que cuando los miramos como conjuntos acá no tienen orden. O sea que el 1, 3 ya está, el 3, 1 sería el mismo conjunto, ¿eh? ¿Sí? Eso se enumera así.
Cero, no, ¿no? ¿Qué quisiste decir? Vacío, ¿no? Claro, vacío. Sí, claro que estaría, porque acuérdense que el vacío es un subconjunto de todos los conjuntos, ¿sí? Bien, a este conjunto, porque yo ahora le puse llaves afuera también, a este conjunto formado por todos los subconjuntos de B, se lo llama conjunto de partes de B, ¿sí? El conjunto de partes de un conjunto es el conjunto formado por todos los subconjuntos de ese conjunto, ¿sí? El problema es que esto crece mucho, ¿no? Porque fíjense que acá tengo 3 elementos y me dio 8 elementos el conjunto de partes. Cuando tenga 4 elementos, este conjunto me va a dar 16. Cuando tenga 5 elementos, este conjunto me va a dar ¿cuántos elementos? $32, ¿sí? Siempre si tengo n elementos en el conjunto A, o B en este caso, el conjunto de partes tiene 2 a la n elementos. ¿Sí? Entonces, bueno, son muchos elementos. Ahora digo, definí ese conjunto. Y ahora yo voy a decir, bueno, ¿y qué operaciones puedo hacer en ese conjunto? ¿Y qué operaciones conocía yo entre conjuntos? ¿Conocemos cosas o no? ¿Sabemos hacer algo entre conjuntos? Bueno, suma, resta, unión, intersección, ¿no? Sumar y restar conjuntos, no. Diferencia de conjuntos, bueno, podemos pensarlo así, ¿sí? Unión, intersección, diferencia, por lo menos eso lo sabemos hacer, ¿no? Bien, ¿qué pasa si yo ahora pienso, bueno, me pregunto si el conjunto partes de B con la unión, operación unión, es un grupo? ¿Es grupo? ¿Se dan cuenta que ahora me salgo totalmente de los conjuntos numéricos y pienso en un conjunto de conjuntos? Y digo, bueno, yo esos conjuntos que tengo ahí puedo hacer operación unión. ¿Es una operación binaria? Sí, porque yo siempre puedo unir dos conjuntos y me da un resultado. O sea, no tengo duda de cuánto da la unión. ¿Está bien? Bueno, pensemos, ¿será un grupo o no? Primero, operación cerrada, decíamos. Bueno, si yo acá hago la unión entre dos elementos cualesquiera, acá dentro estamos pensando, ¿no? En partes. ¿Cómo ya los mencionamos? Claro, por ejemplo, la unión del conjunto 1 y el conjunto 2, que son partes de B, serían el subconjunto 1-2, que ya está mencionado acá, ¿no? Sí, exacto, ya está mencionado. Pero justamente lo importante es que me quede acá adentro, que el resultado me dé un elemento de ahí. ¿Está bien? ¿Se entiende la idea? Eso es que sea Está bien. cerrada, ¿no? Así como en los números decíamos, bueno, 2 más 3 me da 5. Bueno, sí, 5 ya sabemos también que es entero. Bueno, pero por suerte, porque el resultado me tiene que dar adentro del conjunto. ¿Mm? ¿Sí? Entonces, acá es cierto que pasa eso. Si yo hago unión de cualquier par de conjuntos ahí adentro, el resultado me da alguno de los que ya mencioné, ¿o no? ¿Se entiende esto? ¿Mm? Bueno, por lo tanto, cerrada. ¿Será asociativa? Bueno, la asociatividad de la unión no la vamos a probar porque la vimos como una propiedad en,
en el capítulo 2 habíamos dicho que para cualquier terna A unión B unión C, esto era lo mismo que A unión B unión C. ¿Está bien? Esto no lo vamos a probar, lo tomamos como cierto porque ya lo vimos en el capítulo anterior como una propiedad de la unión de conjuntos. Así que vale la asociativa. ¿Mm? Ahora me pregunto, ¿habrá neutro? ¿Qué quiere decir que haya neutro? Que si yo tengo un elemento cualquiera acá adentro, vamos a llamarlo, para no usar A y B y no confundirlo con esto, vamos a decir, por ejemplo, que si X es un elemento de partes de B, ¿sí? Me pregunto si X unión alguien, que llamémoslo N de nuevo, me puede dar el mismo X y que también sea N unión X me dé ese mismo X. ¿Hay alguien? Para todos los X tiene que cumplirse, ¿no? N tiene que ser también parte del grupo de... Claro. Ah, Vacío, claro. Si yo hago X unión vacío, sea quien sea el X, me vuelve a dar X. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? ¿Mm? sí. Entonces, ¿tiene elemento neutro? Sí, tiene elemento neutro y es el vacío. Bueno, buenísimo, vamos bien. ¿Qué pasa con el opuesto? Hasta ahora cumple las tres primeras. ¿Qué pasa con el opuesto? Tendría que preguntarme si dado un elemento en partes de B, va a pasar que X unión, este que lo estoy llamando X', también lo llamo como ese elemento que no sé quién es, pero que depende de este, ¿qué me tiene que dar? El neutro de la operación. Y recién dijeron que el neutro era el vacío. O sea que yo necesito encontrar a alguien que si opero a izquierda y a derecha me dé el vacío. ¿Quién es? Hay debate, parece. Diego dice el vacío, Nicolás dice que no hay. ¿Alguien más que quiera votar? Por ejemplo, si yo pienso en el 2-3, ¿quién le tengo que poner acá como unión para que me dé el vacío? Si yo hago el 2-3 unión vacío, me da el 2-3, no el vacío. ¿Mm? ¿Hay alguien que yo le pueda hacer unión? Piensen que cuando yo digo unión, yo estoy pensando en conjuntitos. Acá ya tengo el 2-3, ¿sí? Y lo tengo que unir con alguien que me dé vacío. Ya en la unión va a estar al menos el 2-3. O sea que no va a haber nadie que yo le pueda unir a un conjunto para que me dé el vacío, salvo que este X sea el vacío. Bueno, pero ese es para uno. ¿Sí? ¿Se entiende? Claro, pero si este es el vacío, es cierto que puedo hacer unión vacío y me vuelve a dar el vacío, pero sería para ese solo. Pero todos los demás, ¿se entiende lo que estamos diciendo? ¿Mm? Entonces, esto no tiene estructura de grupo, ¿sí? Ahí me olvidé de poner signo de pregunta. En realidad, tenemos que decir no es grupo. ¿Por qué? Y la única que no cumple es la del opuesto. Porque es cerrada, asociativa, tiene neutro. Va a ser conmutativa incluso.
No, pero es que no tiene opuesto el 2,3, Nicolás. No tengo con quién le hago unión al conjunto 2,3, unión qué cosa para que acá me dé el vacío. No hay. ¿Sí? ¿Me entendés lo que digo? Ah, no, y en partes de B ni en ningún lado, ¿eh? Ni en partes de B ni en ningún lado. Yo por eso les decía, la idea de unión, claro, la idea de unión, cuando yo tengo dos conjuntos, pienso que estoy diciendo, bueno, rayo todo cuando lo uno con otro. Entonces, si yo tengo acá un conjunto A y acá un conjunto B, en la unión al menos va a estar A. Nunca voy a lograr el vacío. ¿Está bien? Entonces, esto no tiene estructura de grupo. Y ustedes dirán, ¿y para qué nos lo contás entonces? Bueno, porque el conjunto de partes va a jugar un rol importante porque sí va a ser una estructura algebraica que vamos a llamar álgebras de Boole. Este va a entrar en esa otra categoría, ¿está bien? Pero miramos acá que en esta estructura algebraica no entra. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Entonces, hasta ahora, bueno, algunos de los grupos que vimos, que además son conmutativos, van a ser estos tres, los otros que analizamos no lo son. Una estructura algebraica más que vamos a comentar, es, porque no es que vamos a, hay muchas estructuras algebraicas, ¿eh? Bueno, esto vamos a dejarlo acá. ¿Esto lo puedo borrar? Una estructura algebraica más que ustedes también conocen, es lo que llamamos anillo. ¿Qué va a ser un anillo? A ver, vamos a poner primero. Tengo un conjunto A y ahora voy a tener dos operaciones. Con dos operaciones. ¿Sí? Esas operaciones, no quiero hacerles mucho lío, pero bueno, vamos a llamarlas triangulito y vamos a llamarla cruz con redondel. Dos operaciones. Decimos que si A con la primera operación es grupo conmutativo, o sea que estamos diciendo hasta acá se tiene que cumplir todo, ¿sí? Esto estamos como incluyendo conjuntos que cumplen esto. Y ahora, con la segunda operación, esta primera condición. Segunda condición, esa segunda operación debe ser cerrada, asociativa y distributiva con respecto a la primera. Bajo esas condiciones, decimos que A, con esas dos operaciones, tiene estructura de anillo. ¿Sí? ¿Les suena esto? No. Ningún conjunto les suena con dos operaciones de los conjuntos más habituales. No digo lo de anillo, ¿eh? Pero que se cumplan estas propiedades. ¿Qué operación uno dice, por la distributiva? ¿Cuándo usamos eso? Que decimos, sí, hago la distributiva. ¿No lo dicen nunca? Bueno, pero en el producto cartesiano no diste, bueno, vos porque combinás todos los elementos de un conjunto con los de otro, bueno, pero digo en operaciones numéricas, ¿nunca usan propiedad distributiva? ¿Nunca dijeron esto vale por propiedad distributiva?
producto distributivo, ¿dónde? ¿Dónde sería? A ver, díganme un ejemplo. Con respecto a la suma, ¿no? No decimos que 2 por 3 más X, acá, ¿cómo resuelvo? Ah, uso distributivo, no. Digo que esto es 2 por 3 más 2 por X. Lo hemos usado un montón, además, en todas las cuentas que venimos haciendo en geometría y todo eso, ¿o no? ¿Sí? ¿Ahora sí le suena esto o no? Esta operación, digo, aunque sea, esta operación de decir distributivo con respecto a algo, y lo primero que se me ocurre a mí es números, producto con respecto a la suma. ¿Y qué, en qué conjunto? Entonces ya estamos pensando que tenemos producto y suma. O sea que acá hay que ver a qué conjunto usamos, pero vamos a decir suma y producto tiene que ser la segunda operación, porque es la distributiva con respecto a la primera. ¿En qué conjunto numérico? Bueno, racionales. Está bien, racionales puede ser, ¿por qué no? Racionales. ¿Por qué? Porque ya sabíamos racionales, con la suma ya dijimos que era grupo. Ah, buenísimo, o sea que hasta acá se cumple. ¿Se entiende? ¿Qué me falta ver? Ah, bueno, y con la multiplicación, ¿será cerrada? Sí, multiplicar dos racionales me da un número racional. ¿Será asociativa? Sí, ya lo habíamos visto que la multiplicación en racionales lo era. ¿Distributiva con respecto a la suma? Vale acá si estos fueran racionales o reales o enteros, vale en todos eso, ¿no? ¿Está bien? Es decir que este lo ponemos en la bolsa de los anillos. ¿Está bien? Acá habíamos puesto otro que ya no me acuerdo cuál era. Ah, habíamos puesto los racionales menos el cero, ¿no? Con la multiplicación. Sin el cero. ¿Este sin el cero? No, porque yo necesito que sea grupo con la suma. Así que el cero se lo dejo. Acá se lo tuve que sacar, porque, a ver, esta operación de opuesto es la que me complica. Claro, la operación de opuesto es la que me complica. Pero yo lo opuesto con la suma no tiene problema. ¿Mm? Entonces, así escrito es un anillo. ¿Está bien? ¿Quién más es un anillo? ¿Quién más que conocen? Los enteros, bueno, los enteros con la suma y el producto también, ¿no? Tengo que decir. Sí, ya sabíamos que con la suma era grupo, con el producto todo esto también se cumple, cerrada, es asociativa, distributiva con respecto a la suma, ¿sí? ¿Qué más? Un conjunto más grande todavía. R, ¿no? Claro, los reales con la suma y el producto también. ¿Mm? Todos esos son anillos. ¿Mm? Bueno, todo esto es para que vean un poco las estructuras y vean también que uno está acostumbrado a trabajar donde todo es conmutativo, asociativo, ¿sí? Y nosotros más adelante vamos a ver algunos conjuntos que rompen un poco estas estructuras algebraicas, ¿sí? Pero hasta ahora, en estos numéricos, más o menos, o están en uno o están en otro, más o menos funciona. Nosotros, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a tratar de llenar otra bolsa que diga álgebras de Moore. ¿Sí?
Y lo que vamos a tener que ver es a quién ponemos acá adentro. ¿Se entiende? Vamos en ese camino, ¿sí? Por eso, un poco mirar esto, ustedes tienen ahí ejercicios hasta el 7, si no me equivoco. A ver si me queda algo. Ah, bueno, yo les quería mostrar. Vamos a mirar un cachito qué pasa con alguna operación definida que no sea las conocidas, ¿sí? ¿Qué pasa si yo ahora digo, bueno, esto lo puedo borrar, ¿verdad? ¿Están muy cansados? ¿O miramos unos minutitos más? No, Diego no se cansa. No sé. Bueno, son resistentes. Bueno, bárbaro. No, quería mirar esto. Y yo ahora defino, por ejemplo, una operación. Bueno, buenísimo. Sí, por supuesto que después más vale que uno relee y trata de hacer los ejercicios y por ahí aparecen otras dudas. No estoy diciendo que ya está todo, eso no hay problema. Sino que nada más lo pregunto para saber si más o menos siguen o están muy cansados. Fíjense qué pasa si yo ahora digo, bueno, un ejemplo, a ver, tengo el conjunto de los números enteros, ¿sí? Y defino, se define ahí una operación pesos, ¿sí? Que sea A pesos B, me va a dar, supongamos A más B menos 3. ¿Está bien? Es una operación que se define con la suma y la resta. Esta sí es la suma y la resta de los números enteros, ¿sí? Pero esta es una operación nueva, que el resultado da esto. Es decir, si yo tomara 4 pesos 8, tengo que hacer 4 más 8 menos 3, porque me lo definieron así. ¿Está bien? Me va a dar 9. ¿Se entiende la idea? Me pregunto, ¿este conjunto con esta operación es grupo? Bueno, tendría que mirar todas esas propiedades. Si lo es, dice Nahuel, con mucha seguridad, bueno, miremos a ver qué pasa. Digo, para que sea cerrada, ¿qué se tenía que cumplir? Cuando yo haga A pesos B, que me da A más B menos 3, ¿en qué conjunto tengo que caer? ¿Dónde están los elementos? ¿Sí? Claro, en Z. Entonces, ¿es cierto que A más B menos 3 es un número entero? Sí, esto va a ser entero, ¿sí? Porque es suma y resta de enteros. ¿Está bien? Y la suma y la resta de enteros, en realidad, esta resta la puedo pensar como que estoy sumando el opuesto. O sea que en definitiva, si yo este menos 3 lo pienso como que es más menos 3, ¿qué digo? Es todo suma de números enteros y la suma de números enteros es cerrada, ya lo habíamos dicho. ¿Está bien esto? O sea que eso seguro que me da un entero. Bien. ¿Será asociativa? ¿Qué tengo que mirar ahora? A ver, atención acá a lo que tengo que mirar. ¿Sí? Ahora, tengo que tomar 3 elementos cualesquiera
recordemos, cuando probamos una propiedad, esto es lo mismo que hicimos en conjuntos, ¿no? Probábamos una propiedad. ¿Podíamos tomar un ejemplo? No, una propiedad se prueba en general. El ejemplo lo pongo cuando la propiedad falla, cuando quiero decir que no se cumple. ¿Estamos con eso? ¿Mm? Entonces, lo que voy a hacer es tomar 3 elementos cualesquiera. ¿Y qué tengo que ver? Si será cierto que A pesos B pesos C es igual a A pesos B pesos C. Esto es lo que me pregunto si se cumplirá. ¿Sí? Bueno, con la definición de la operación me fijo qué pasa. Por un lado hago este, después por otro lado hago esto, y después me fijo si me dieron lo mismo. ¿Sí? A ver, A pesos B pesos C. ¿A qué es igual? Primero hacemos esta operación. A pesos B ya me dijeron que era A más B menos 3. Eso es un nuevo número entero que tengo que operarlo con el elemento C. Y ahora vuelvo a la definición. La definición de la operación me dice, poné primero el primero, sumale el segundo y restale 3. Pongo el primero, sumale el segundo y restale 3. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí o no? No, no, se perdieron. Bien. No es que no estés de acuerdo, pero no ubico ahí cuál sería el segundo término comparándolo con el de arriba, ¿no? Bueno, a ver, vamos de nuevo. Está bien. Yo digo, primero hicimos A pesos B, ese no tiene tanto problema porque es la definición que está acá, ¿no? Eso está bien. Ahora, este es un nuevo elemento del conjunto, ¿sí? Ahora, la juega de A, es como si fuera este, ¿se entiende? Y el segundo es este C, que acá es B. Entonces, si yo me abstraigo de las letras, la operación dice, pon el primero, sumale el segundo y restale 3. Entonces, miro acá y digo, pongo el primero, le sumo el segundo y le resto 3. ¿Sí? ¿Se ve un poquito mejor ahí? ¿Sí? ¿Mariel también? Sí. Bueno, no sé si alguien más que había preguntado también. Entonces, ahora miro esto y digo, bueno, ahora suma y resta de enteros, asociativa, conmutativa, no tengo problema. Esto es como hacer A más B más C menos 6. ¿Sí? Ahí ya sumo como ya sé. ¿Mm? Miremos la otra parte, a ver que eso también por ahí va a ayudar a terminar de entenderlo. Yo ahora tengo que hacer A pesos, B pesos C. ¿Sí? Entonces voy a operar primero este. Entonces el A pesos lo dejo. Y primero opero lo que está dentro del paréntesis. ¿Sí? Lo que está dentro del paréntesis, fíjense, B pesos C. O sea que miro de nuevo, poner el primero, sumar el segundo y restarle 3. Vengo acá y digo, pon el primero, sumar el segundo y restale 3. ¿Sí? Y ahora de nuevo, ¿quién la va a jugar de segundo? Todo este número, que es otra vez un número entero. Y este es el primero. Entonces, tengo la operación entre A y todo esto.
Bueno, pon el primero, sumar el segundo y restale 3. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Ve un poquito más ahí? Entonces, acá otra vez me dio A más B más C menos 6. Ah, buenísimo, me dieron lo mismo. Pero ¿se entiende o no, Nahuel? Sí, bueno. Hay que como que concentrarse, digamos, de cuál tengo que usar. Bueno, ahora vamos a mirar otro. Bueno, ¿está bien? Entonces, ¿esto me dio lo mismo que esto? Buenísimo, vale la propiedad asociativa. ¿Sí? Hasta ahora tengo 2 probadas nada más, cerrada y asociativa. ¿Mm? Se cumple. Bueno, bárbaro. ¿Habrá neutro? A ver, ¿esto lo puedo borrar? Bien. Ahora digo, ¿habrá neutro? Me pregunto si tiene neutro la operación. ¿Qué tendría que pasar? A ver, otra vez. Pensemos en la definición de neutro. Para cualquier elemento tiene que haber otro que operado con él a izquierda y a derecha me dé el mismo elemento. Entonces me pregunto si dado un elemento cualquiera, operado, ahora mi operación se llama pesos, ¿sí? A izquierda y a derecha me da el mismo elemento. Bueno, esta ya dijimos que sí, le sacamos el signo de pregunta porque... A ver, miremos acá. Importante, ¿qué voy a decir? A pesos n, ¿cuánto da? Y bueno, según lo que dice ahí, A más n menos 3. Eso por la definición, ¿verdad? Por la definición. ¿Qué quiero yo? Yo quiero que me dé A, ¿sí? Quiero que me dé A. ¿Se les ocurre qué valor tendría que tomar n? 3. ¿Por qué el de A? Porque yo quiero ponerle acá un número para que sean igual a A. Entonces, lo que yo quisiera es que esto valga 0, ¿o no? ¿Se ve eso, Nahuel? Si no, bueno, se despeja, ¿no? Si uno no lo ve, lo que hace es decir, bueno, quiero despejar n. Y n lo puedo despejar porque tengo A de este lado, este A pasa restando y este 3 pasa sumando. Y ahí me dio que n tiene que ser 3. ¿Ven? Bueno, ese es un candidato, pero ¿qué pasa? Tengo que ver si se cumple también para el otro lado, ¿no? Porque esto fue A pesos N. Ahora vengo acá y digo, bueno, vamos a ver si funciona, que 3 pesos A me da A. ¿Será cierto que me da A? Bueno, hago la cuenta. 3 pesos A tiene que ser 3 más A menos 3. Y otra vez me dio A. Entonces, ese candidato que yo lo obtuve de la primer cuenta, me fijo y para el otro lado también anda. Ah, buenísimo, acá hay neutro y fíjense estas cosas que son raras. Ah, el elemento neutro es el 3. ¿Sí? ¿Se entiende esto? ¿Es raro o no? Bien, bueno, entonces tenemos cerrada, es asociativa, tiene neutro,
Buenísimo, vamos re bien, nos falta solo opuesto, ¿eh? Ya casi lo tenemos. Casi lo tenemos. ¿Tendrá opuesto? Entonces esto, decimos, n es 3. Bárbaro. Opuesto. ¿Qué es que tenga opuesto? Otra vez, dado un elemento cualquiera del conjunto, tenemos que operar y encontrar otro que depende de él y que el resultado, ¿qué nos tiene que dar? Bueno, ¿y quién es n? 3. El neutro. Claro, ¿está bien? Esto nos tiene que dar 3. A izquierda y a derecha, entonces ponemos también A' pesos A, tiene que dar 3. ¿Está bien? Tenemos que buscar si existe este A' para todos, para cada A, digamos, ¿sí? Bien. ¿Cómo hacemos eso? Otra vez. A, pesos, A'. ¿Cuál es la definición? El primero más el segundo menos 3. El primero más el segundo menos 3. Pero yo ya sé que quiero que esto me dé 3. Entonces, ¿qué voy a hacer? Y despejo A' de acá. ¿Cuánto da A' si lo despejo de acá? 3 más 3 menos A, ¿o no? ¿Qué dicen? ¿Se entiende eso? Y ese 6 menos A sigue siendo un número entero. ¿Está bien? Porque si A era entero, menos A también lo es. Sumado con 6 también es entero. ¿Vamos? Este es el candidato a ser el opuesto. Para cada A, si yo le sumo 6 menos A, le opero con esta operación con 6 menos A, me tiene que dar 3. ¿Sí? Entonces, voy a borrar esto. Bueno, porque lo teníamos acá, pero... Entonces, este es mi candidato. Me fijo para el otro lado. Si será cierto, yo ahora tengo que ver al revés. ¿Sí? Si esto me da 3. Entonces, el A' propuesto es 6 menos A. 6 menos A pesos A. ¿Cuánto da? Definición. Primero más segundo menos 3. A menos A 0, 6 menos 3, 3. Buenísimo. ¿Sí? Por lo tanto, hay opuesto y el opuesto es 6 menos A. ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos diciendo? A ver. Esto que voy a escribir ahora no es que sirva para demostrar, pero sirve para entender el grupo, sí. Sirve para entender. Miren, si esto que hicimos ahora lo que me dice es, supongamos A igual 85. Si A vale 85, ¿quién les parece a ustedes que es el opuesto en esta operación? Claro, 6 menos 85, el menos 79 va a ser. Esto que hicimos, lo que me dice que si yo hago 85 pesos menos 79, me tiene que dar 3. ¿Por qué 3? Porque es el neutro. Entonces este es el opuesto.
¿Está bien? O sea que si hago 85, operación, más 79 menos 3, lo que me dice es que esto da 3. Perdón, más menos 79, ¿eh? ¿Sí? ¿Se ve? Y efectivamente, menos 79 menos 3 es menos 82. 85 menos 82 da 3. ¿Se entiende lo que quiero decir? Digamos, porque si no, parece también como re abstracto. Entonces, bueno, para demostrarlo tengo que hacer esto. Si me piden demostrar esto en un parcial, esto es lo que hay que hacer, ¿eh? Pero, bueno, a veces ponerse el ejemplo numérico para entender qué estamos diciendo con todas estas cuentas ayuda un poco a entender qué quiere decir. ¿Mm? ¿Está bien? Entonces, si tengo que probar, tengo que hacer todo esto. En general, nosotros en un parcial es difícil que les pidamos que prueben todas las propiedades. Por ahí en un parcial le podemos pedir, a ver, demostrar que esto, que se cumple la propiedad asociativa, por ejemplo. ¿Sí? Una de las propiedades en general, por ahí podemos pedir como demostración. ¿Sí? ¿Está bien? Eh, La pregunta de parcial, profesora, sería si se cumple la asociativa para A pesos B igual a, como esto que está acá arriba, por ejemplo. Esa sería la pregunta. claro, claro, el enunciado, digamos, con esta definición, yo pregunto, bueno, demostrar o decime si se cumple la propiedad asociativa con esa operación. ¿Mm? Entonces, bueno, este es grupo, ¿eh? Si me preguntan, tengo que contestar, listo, esto es grupo porque cumple todo. ¿Será grupo conmutativo? Bueno, no lo hago, pero ¿qué les parece con la definición? Que sí, porque la conmutatividad es propia a la suma, ¿puede ser? Claro, porque si yo hago A pesos B, me da A más B menos 3. Y si hago al revés, B pesos A, me da B más A menos 3. ¿Sí? Y ahí qué voy a decir, bueno, estas cosas son iguales, ¿sí? Porque A más B es lo mismo que B más A, porque la suma en los números enteros sí es conmutativa, ya lo sabemos. ¿Mm? Entonces, A más B resulta ser igual a, pero tengo que decir eso, ¿eh? Eso que yo estoy diciendo lo tengo que escribir. ¿Mm? A pesos B es igual a B pesos A. Por lo tanto, además de ser grupo, es grupo conmutativo. ¿Mm? ¿Sí? Eh, 5 minutos que les quiero mostrar algo que no se cumpla. ¿Qué hago cuando no se cumple? ¿Sí? Fíjense, si, si yo ahora dijera, bueno, voy a definir en Z también una operación que sea A triangulito B igual a A más 3B, ¿sí? En los enteros. Y suponete que yo pregunte si es conmutativa o no. ¿Qué les parece? ¿Será conmutativa o no? A simple vista parece que no, ¿no?
Por ejemplo, ¿por qué a simple vista? ¿Hiciste alguna cuenta? Porque ¿qué tendría que pasar? A ver, para que sea conmutativa, es conmutativa si A triangulito B es igual a B triangulito A, ¿sí? Bien, así en estas condiciones sería conmutativa. Entonces, ¿qué puedo hacer? Digo, bueno, a ver, A triangulito B dije que era A más 3B. ¿Y B triangulito A cuánto da? ¿Por qué 3B más A? Ojo, miren, otra vez, tengo A triangulito B, me dice, pon el primero y sumale 3 veces el segundo. Ahora, el primero es B, claro, pon el primero y sumale 3 veces el segundo. ¿Eh? ¿Entiende eso? Cuidado porque eso sí aparece, claro. Eso confunde, ¿eh? Confunde. No es que tengo que cambiar estos, ¿eh? Yo estoy cambiando acá. ¿Mm? Entonces, me pregunto si será cierto, se cumple para todo A y B que A más 3B es igual a B más 3A. ¿Qué dicen? No, no. Pero ponele, pero ¿y si A y B valen 1? ¿No es cierto? Solo si A y B son iguales. Ah, bueno, o sea que si valen 2 también, ¿no? 2, me queda 2 más 6 y acá me queda 2 más 6 también, ¿no? Ajá. Y entonces, ¿qué contesto a esta pregunta? Si valen 0 cada uno también, si valen 0 cada uno también, sí. ¿Y alguno que no lo cumpla, se dan cuenta cuál podría ser? Bueno, a ver, una propuesta. ¿A igual a qué? ¿Por qué solo negativos? Bueno, menos 1, A igual menos 1, y B igual a qué? Y B2. Bueno, y B2. Bueno, vamos a usar el menos 1 de Mariel. ¿Qué me da esto? Menos 1 más 3 por 2 da 6 menos 1, 5. Y del otro lado me quedaría 2 más 3 por menos 1. Menos 3 más 2 menos 1. ¿Sí? Bueno, pero ustedes dijeron, y si A vale 5 y B vale 5, sí se cumple. Me da 5 más 15 y del otro lado tengo 5 más 15. Yo lo que pregunto es, ¿qué contesto entonces a esta pregunta?
que no. Entonces, otra vez fíjense que volvemos sobre las mismas cosas que estuvimos, claro, que estuvimos viendo en conjuntos, ¿no? Una propiedad se cumple para todos, si no, no es propiedad. Claro, está bien. Como depende de los valores que tomen A y B, entonces no es cierto que se cumple para todos. ¿Está bien esto? Eso es muy importante, ¿eh? Entonces acá yo voy a decir, no, no es conmutativa esta operación, porque al menos acá encontré al menos un par, ¿sí? Que no lo cumple. ¿Se acuerdan que cuando dijimos, es cierto que todos los alumnos de esta clase usan anteojos? Me acuerdo porque Diego dijo que no usaba anteojos, ¿no? Entonces, cuando dijimos, ¿es cierto que todos los alumnos de esta clase usan anteojos? No. ¿Por qué? Porque al menos Diego no usa. Muestro a alguien que no usa y entonces ya es falso lo que estoy diciendo. Acá igual. ¿Es cierto que para todo A y B se cumple esto? No, acá encontré dos que no lo cumplen. Chau. No es una propiedad de la operación. ¿Mm? ¿Y? ¿Está bien? Entonces, cuando tengo que demostrar que se cumple, tomo elementos genéricos cualesquiera y se muestra en general demostración. Cuando tengo que mostrar que no se cumple, con tomar un contraejemplo, ¿se acuerdan que esto lo llamamos contraejemplo? Porque es para mostrar que algo no se cumple. ¿Sí? El ejemplo que pusimos hoy allá era para ver, bueno, lo que estoy haciendo, pero un ejemplo no demuestra una propiedad, ¿eh? ¿Mm? ¿Está bien? Bueno, ustedes tienen ahí varios ejercicios para hacer. eh, Creo que hasta el 7 les dije, ¿no? Yo ahora no me acuerdo porque hicimos algunos pequeños cambios y no sé si hay alguno más, hasta la hoja donde dice álgebras de Boole, que creo que es la hoja 9, yo no sé si ustedes tienen a mano el apunte, pero bueno, todos los ejercicios anteriores al título 2, que dice álgebras de Boole, tendrían que tratar de avanzar con eso. ¿Mm? No sé si quieren hacer alguna pregunta, algo que les haya quedado de esto. Bueno, bueno. Este, entonces, bueno, vayan haciendo por lo menos hasta esa parte. Si pueden ir avanzando en álgebras de Boole, mejor. Pero por lo menos traten de llegar ahí hasta el jueves. Traten de llegar el jueves hasta ahí. eh, y después vemos ahí cómo avanzamos después con la parte específicamente de la estructura álgebra de Boole, ¿sí? Ahora les vamos a dejar un trabajo práctico, para que hagan para el jueves también con uno o dos ejercicios de este tipo, ¿sí? Para ver este tipo de cosas con las operaciones. ¿Mm? Bueno, voy a cortar la grabación.